hoy iniciamos una nueva serie, el día de hoy, una serie que vamos a estar llevando durante el resto de los domingos de marzo, incluyendo hoy por supuesto, y todo abril. Y esta serie la hemos titulado Consumado es, temas muy relacionados con la época de Semana Santa y la pasión de Jesús, todo eso. Pero hoy, el título para la plática de hoy es Misión cumplida, porque Jesús vino a la tierra hace 2000 años a cumplir con una misión. Y la misión de Jesús tuvo tanto éxito que sigue teniendo validez hasta el día de hoy. Y es muy importante que estemos bien conscientes de lo que significó o lo que significa esa misión que Jesús hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que vino a hacer y por qué es tan relevante estar hablando de ello? De hecho, todo lo que Jesús hizo durante el cumplimiento de su misión, pues viene siendo el centro del evangelio. De eso predicamos siempre cuando compartimos la palabra aquí en la iglesia, temas relacionados con la misión que Jesús cumplió cuando vino aquí a la tierra hace 2000 años. El domingo pasado estuvimos en Guadalajara, mi esposa, su servidor, fuimos a visitar la iglesia de allá. Reciban saludos de OKS Guadalajara, todos muy contentos de haber estado allá en Guadalajara, sí. La verdad que es una iglesia muy bonita, hay muchas parejas jóvenes, recién casadas, algunos sin bebés todavía, otros con niños chiquitos. Así es que está muy suave el ambiente por allá. Cuando ande en Guadalajara, de una vueltita a la iglesia. Así es que un abrazo a todos. Reciban abrazos de allá para acá y de aquí para allá igualmente. Muy bien. Muy bien. Entonces empezamos el día de hoy con esta serie, específicamente con la misión que Jesús cumplió o realizó durante 3 años. 3 años duró su ministerio aquí en la tierra, y esos 3 años fueron claves para lo que Dios quería darnos a nosotros, lo que Dios tenía planeado para con nosotros, lo que Dios deseaba para con nosotros. Jesús vino a conectarlo a todos. Así es que es muy importante tener fresco todo esto, y por eso voy a empezar a leer ahí en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 6, porque esta misión de Jesús termina con muerte y resurrección. Sabemos la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces mira lo que dice aquí el versículo 1 de Mateo 28 hasta el 6. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Muy bien. El día de hoy quiero mencionar algunos puntos importantes sobre esta misión de Jesús. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué es tan relevante estarlo recordando hasta el día de hoy? Y qué mejor que venir a la iglesia y regresar a casa pues con ese tema fresco, y más aún durante estos días que ya estamos en los días pues de Pascua, de Semana Santa, y que son días donde este tema es muy platicado. Así es que, ¿qué es lo que involucra la misión de Jesús, o la misión que Jesús vino a hacer aquí en la tierra? O sea, ¿qué es lo que involucra? ¿De qué se trató? Y tengo aquí varios puntos. Quiero empezar con el número 1. Yo puse: Cristo vino a mostrarnos al Padre. O sea, Cristo vino a mostrarnos al Padre. O sea, ¿de qué se trató su venida al mundo? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Número 1, vino a mostrarnos al Padre.
Es importante saber eso. ¿Y por qué vino a mostrarnos al Padre? Bueno, principalmente porque Jesús es Dios. Dios hecho hombre en Cristo. Es un tema también a enseñar o a estudiar sobre la Trinidad de Dios. Pero bueno, mira, déjame leerte lo que dice Juan 10, 30 al 33, porque para hablar de Dios se requiere la Biblia. La Biblia es la enciclopedia o es el manual que usamos los creyentes, los que tenemos fe en Dios, para poder entender sobre Dios. Es la Biblia, pues no es lo que yo creo, lo que pienso, lo que siento, sino lo que dice la Biblia. Y cuando tenemos fe en ello, bueno, hay conexión con Dios. Dice Juan 10, 30 al 33 lo siguiente. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas buenas obras que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Ellos respondieron: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Bueno, hay historias en la Biblia para todo tipo de tema que Dios quiera que tengamos fresco en nuestro corazón y en nuestra mente. Pensando en esto de que Jesús vino a mostrarnos al Padre, bueno, hay una historia de muchas otras, pero viene a mi mente la historia de Zaqueo. Zaqueo en la Biblia aparece como un personaje, dice que era muy chaparrito. Zaqueo dice era chaparrito, pero picoso, yo creo, ¿no? Porque era también a la vez era, pues no se aguantaba Zaqueo. Dice la Biblia que era recaudador de impuestos. Y en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, los recaudadores de impuestos eran impuestos por los romanos o trabajaban para los romanos, pero le cobraban los impuestos a los judíos. O sea que para los judíos los recaudadores eran como traicioneros, traidores. Y para los romanos pues no les daban ellos el lugar así como personas importantes, sino los veían como judíos, como de segunda clase. En pocas palabras, no cabían bien ni con los judíos ni con los romanos, pero los recaudadores se beneficiaban ellos mismos, porque entre lo que cobraban y lo que entregaban, pues podían ellos pues agarrar algo para su cosecha, ¿no? Como dicen por ahí. Mateo también fue recaudador de impuestos y lo mismo, Mateo no tenía clic ni con judíos ni con romanos, pero Zaqueo era un recaudador. Y dice la Biblia, lo puedes leer, la historia de Zaqueo, puedes leer ahí en Lucas 19. Cuando tengas chance, versículo del 5 al 9, pero pues puedes leer más y antecito también de esta cita. Dice un día que Zaqueo tenía interés de conocer a Jesús porque había escuchado muchas cosas buenas de Jesús. Y dice que un día él escuchó que él iba a venir a su pueblo, Jericó. Iba a venir Jesús a Jericó. Entonces Zaqueo investigó por dónde iba a entrar Jesús, y él sabía que siempre había una multitud siguiendo a Jesús, y donde él se paraba a enseñar pues era mucha gente. Y como él era chaparrito, dijo: se va a pasar por ahí, va a entrar por esta calle, entonces me voy a subir al árbol que está ahí de pasada, y cuando Jesús entre pues ahí lo voy a ver. Y fíjate cómo es interesante que la Biblia menciona esta historia, porque así como Zaqueo, hay muchas personas hoy en día, o por ejemplo, nosotros estamos aquí sabiendo que venimos a una iglesia, sabiendo que se va a hablar de la palabra de Dios. A lo mejor hay interés en escuchar a ver de qué se trata. Entonces los personajes bíblicos nos ayudan a aprender en zapatos ajenos muchas cosas. Pero bueno, Zaqueo está ahí en el árbol. Pasa Jesús como Dios, sabiendo que Zaqueo ahí estaba, porque él todo lo sabe. Entonces a la pasadita le dijo: hey Zaqueo, bájate por favor del árbol porque quiero ir a tu casa. Y la gente se sorprende, o sea, ¿cómo es que Jesús le habla a este hombre recaudador de impuestos, a este hombre que pues que nosotros pues lo desechamos porque nos hace mal? Y cómo es que Jesús le dice que va a ir a su casa. Bueno, Jesús va a la casa de Zaqueo, duran mucho tiempo ahí, platican, comen y hacen de todo ahí.
Y resulta que cuando Zaqueo ya sale de la casa, lo primero que dice es: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Es más, dice: si le he defraudado a alguien, si a alguien le he robado algo, se lo voy a regresar cuadruplicado. Y de volada sí es un colón de gente ahí. Pero aquí el punto es: ¿cómo es que Zaqueo terminó actuando así? ¿Por qué? Y la respuesta es: porque cuando tú conoces a Dios, no puedes ser el mismo a partir de ahí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? Por ejemplo, ahorita mencionábamos del bicentenario, el tema de que 200 personas dando 200 pesos al mes para poder apoyar el día a día cada mes allá en el bicentenario. Pero también decía Norún que cuando empiezan las clases se ocupa apoyar o patrocinar a un niño en particular para libros, útiles, inscripciones y uniformes y todo eso. Y hay mucha gente que se involucra. ¿Por qué? Y la respuesta es: porque cuando conoces a Dios ya no eres el mismo. Entonces Jesús vino a la tierra. Una parte importante de su misión aquí en la tierra fue mostrarnos cómo era Dios. Hay personas que todavía me dicen: es que a mí me cae mejor el hijo que el papá, dice. El papá violento, dice, pero el hijo buena onda. El viejito de arriba, dice, pero el hijo más tranquilo. Es el mismo. O sea, Jesús vino a la tierra a mostrarnos cómo era el Padre. Así es que eso es algo importante que necesitas tú tener fresco en tu mente. La misión de Jesús empieza cuando Él viene a mostrarnos cómo era Dios. Y una historia para tenerla en mente fue la de Zaqueo. Punto número 2. Cristo vino a la tierra a redimir la humanidad caída. Eso fue algo también importante que Él vino a hacer. La misión de Jesús involucra que vino a reconciliarnos a ti y a mí con Dios. Vino a pagar por nuestros pecados. Vino a perdonar nuestros pecados. Nuestro destino como seres humanos antes de la venida de Jesús era un destino de muerte. ¿Por qué? Por el pecado heredado desde el huerto del Edén, por medio de Adán y Eva. Ahora, muchas veces pensamos que somos pecadores por lo que hicimos ayer o antier, o a lo mejor si yo me porté bien ayer o antier, entonces yo no tengo pues nada que pedir perdón. Pero la Biblia, que es el manual del creyente, es el que nos habla sobre Dios, dice que el ser humano es pecador porque heredó el pecado desde Adán y Eva. El pecado entró al mundo por medio de Adán y de Eva. Pero también el perdón de pecados llega al mundo por medio de Cristo. Y el fin del pecado heredado de Adán y Eva es muerte. Pero al recibir a Cristo recibimos vida, vida eterna. Entonces, cuando vino Cristo, vino a redimirnos. Cuando vino Cristo, vino a levantar a la humanidad caída y a reconciliarla con Dios. Amén. Acuérdate, en el huerto del Edén, los que ya tienen en mente la historia de la Biblia, cuando Adán y Eva hicieron lo que no deberían de hacer, comerse el fruto prohibido, y lo primero que pasó en ellos fue que les dio pena saber que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero antes de eso, antes del fruto prohibido, andaban desnudos, pero no se daban cuenta porque era la era de la inocencia. Y cuando comen el fruto prohibido, entonces se despierta la conciencia. Por eso cuando Dios empezó a buscarlos, a Adán y a Eva, después de la caída, después de la desobediencia en el huerto, le dice: a ver, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido, dice la Biblia. Y le dice: ¿por qué te escondes? Es que me da pena. ¿Qué te da pena? Pues que ando desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Imagínate, ¿no? Lo que hizo el cambio de una era delante de Dios a otra era. Entonces dice: ¿comiste, Adán, del fruto prohibido? Y dice: pues la verdad, la mujer que me diste fue la que me dio el fruto. Yo no quería, pero ella pues fue la mujer que me diste. Y lo chistoso es que hasta el día de hoy es así todavía. ¿No?
la mujer que me diste, ella tiene la culpa. Ahí sí. Ahorita Moisés dice amén porque Paulina no está aquí. Pero ahí ha de estar Paulina ahorita conectada en Facebook, ¿no? Así es que Paulina, sí. Sí, Norún en la casa, cuando Norún empieza a hablar mucho noruego, que empieza de repente la oyes mucho noruego, es que algo trae. Y le digo yo, hey, plebes, a los hijos, pórtense bien con su mamá. No son los hijos. Entonces ya no digo nada, porque a lo mejor es el perro, a lo mejor. Pero bueno, entonces Dios confronta a Adán y dice, la mujer que me diste. Entonces Dios le dice a Eva, ¿qué pasó, Eva? ¿Y qué dice Eva? La serpiente me engañó. Entonces Dios le dice a la serpiente, ¿sabes qué? De la simiente de la mujer va a venir el que te va a aplastar la cabeza tarde o temprano. O sea, se profetiza por primera vez la venida del Mesías, del Salvador, del que iba a arreglar las cosas que el ser humano desarregló delante de Dios. Pero bueno, entonces Cristo vino a redimir la humanidad caída. Mira lo que dice aquí Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Entonces Jesús vino a la tierra para arreglar el problema de pecado entre el hombre y él. El fin del pecado es muerte, pero gracias a la obra de Cristo, gracias al evangelio buenas noticias, el evangelio al recibirlo, al creerlo, al aceptarlo, nos da vida. Amén. Entonces, número 1, Cristo vino a mostrarnos al Padre. Número 2, vino a redimir la humanidad caída. Número 3, Cristo vino a revivir la esperanza de los que confiaban en su venida. Porque los que creían en Dios en aquellos tiempos, el pueblo judío sabía lo que Dios le había dicho a la serpiente desde el huerto. Y todos hablaban de que un día iba a llegar un Mesías, un Salvador. Entonces los que creían que eso iba a suceder, cuando Cristo aparece, vino a revivir la confianza en aquellos que lo estaban esperando. Vino a decir, aquí estoy. Y por ejemplo, hoy en día, los que creemos en Jesús, sabemos porque la Biblia nos dice que un día va a venir otra vez de manera visible. Algo que la Biblia menciona como el rapto de la iglesia. Y creemos que eso va a suceder. Bueno, entonces un día eso va a tomar lugar aquí en el mundo y nosotros vamos a decir, pues ya sabía y por eso estaba esperándolo. Pero bendición, porque pues gracias a ello pues no voy a enfrentar la tribulación como la Biblia menciona también, que ese es otro tema. Pero bueno, en esta parte de que vino a revivir la esperanza de los que confiaban en él, imagínate por ejemplo, en ese tiempo había discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de Jesús. Juan el Bautista era como el evangelista famoso antes de que Jesús saliera a la luz en su ministerio. Y Juan el Bautista empezaba a bautizar personas. Las bautizaba y decía, arrepiéntanse y reciban el perdón de pecados y serán salvos. O sea, Juan el Bautista se brincaba todas las obras de la ley en esos tiempos y decía, con que se arrepientan y se bauticen, con eso. Imagínate, era como una locura en aquellos tiempos religiosamente hablando. Y tenía discípulos Juan el Bautista. De hecho, Andrés y Pedro, hermanos, eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces un día Juan el Bautista, platicando con sus discípulos, les habló del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Porque unos fariseos enviaron a unas personas a confrontar a Juan el Bautista y a preguntarle, a ver, ¿por qué andas bautizando tú? ¿Te crees el Mesías o qué? ¿Eres profeta o qué? ¿Qué te pasa? Y dijo él, no, yo no soy el Mesías, ni soy profeta tampoco, pero el que viene después de mí, él sí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de hecho Juan el Bautista bautizó a Jesús en el inicio de su ministerio. Y cuando específicamente Andrés, hermano de Pedro, se da cuenta
que Jesús, el Mesías, era el Cordero de Dios, era de quien se había hablado y a quien habían esperado por mucho tiempo, pues ahí andaba. Ahí en la Biblia podemos ver que él corre y va con su hermano Pedro a decirle que ya andaba el Mesías ahí, pues que ya le había tocado verlo. Mira lo que dice ahí Juan 1, 40 y 41, dice: Andrés, hermano de Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. O sea, parte de la misión de Jesús aquí en la tierra era revivir la esperanza de aquellos que lo estaban esperando. Decir, ¿saben qué? Aquí estoy. ¿Cómo la ven? Ya llegué. ¿Sí? Así es que, gloria a Dios por eso. Amén. Número 4, Cristo vino a dar a conocer al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él habló mucho, Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra. Habló mucho de quién era Él. Habló mucho de quién era Dios. Decía: si me ves a mí, ves a Dios. Si me conoces a mí, conoces a Él. Porque vino a eso, ¿no? A mostrarnos cómo era el Padre. Pero Él también vino a decir: y cuando yo me vaya, va a venir alguien después de mí que va a estar con ustedes 24/7. Y va a ser el consolador, va a ser el tutor, va a ser el maestro privado, va a ser el ayudador. Y Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Se refería al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. Bueno, en Juan 14, 15 y 16 habla mucho de esto, pero te voy a leer Juan 14, 16 y 17. Dice Jesús: yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Una cosa es con y otra cosa es en. Ahorita aquí están ustedes conmigo. Javier y Brenda están con nosotros. Dalma, Carlos. Pero al ratito nos despedimos y ellos se van a su casa o a comer por ahí, igualmente nosotros. Y como que pues bueno, pero Dios no solo está con, sino está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo que sucede bíblicamente es que el Espíritu de Dios viene a vivir en ti. Y la presencia de Dios se convierte en un ayudador de parte de Dios para tu vida. Es como si estuviera invisiblemente Jesús en ti, pero por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él estaba pues hablando de lo que haría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía venir a estar en el corazón de las personas hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, hasta después de que quedara cumplida su misión, hasta después de que pagara por los pecados, hasta después de que fuera aceptado su sacrificio desde el cielo con su resurrección. Hasta entonces lo que seguía era la llegada del Espíritu Santo al corazón de los creyentes. 2000 años después, lo que tenemos en el corazón cuando recibimos a Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos recuerda cosas. Él es el que dice: hey, hay que ir a la iglesia mañana. Hey, ponte a orar. Hey, lee la Biblia. Oye, lo que escuchaste el otro día en la prédica o lo que leíste, se trata de esto, de aquello, de aquello. Bueno, entonces Jesús, durante su misión aquí en la tierra, pues fue presentar al que estaría con nosotros y en nosotros después de su partida, después de que Él se fuera al cielo al terminar su obra. Por eso titulé este mensaje Misión Cumplida, porque lo que hizo Jesús fue cumplir con una misión a la perfección, que 2000 años después sigue válido todo lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo. Conoce a Jesús, conoce a Dios. Amén. Hasta el día de hoy sigue válido pues el tema de que Él pues vino a recuperar a la humanidad caída. Él vino a pagar por mis pecados y sigue válido eso. Cuando yo acepto a Jesús, realmente lo que sucede en el mundo espiritual es que yo muero a una vida lejos de Dios y nazco a una nueva vida juntamente con Dios.
O sea, mi destino de muerte es cancelado y en Cristo tengo un destino de vida. Amén. Entonces, cuando tenemos esto fresco en la mente y en el corazón, vivimos seguros, confiados y en paz, que es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántas veces escuchas por ahí que dice la gente, es que lo que quiero es estar en paz? Sí, claro, es lo que Dios quiere también. Y Él nos explica cómo funciona esto a través de su palabra. Bueno, entonces vino a introducir el Espíritu Santo. Número 5, Cristo vino a enseñarnos cómo amarnos y cómo perdonarnos entre unos y otros. ¿Cómo funciona esto de amar y perdonar? Funciona cuando entendemos que Él nos amó primero. Dios nos amó primero, al punto que envió a su único hijo a pagar por nuestros pecados. Sin ser pecador, Jesús pagó por nuestros pecados. Imagínate, Dios nos amó primero porque a pesar de nuestra desobediencia y nuestra terquedad, Él nos reconcilió, Él nos perdonó, Él nos dio un maestro privado para que nos guiara, para que pudiéramos disfrutar de sus promesas, de sus bendiciones. Y cuando entendemos ese amor, podemos perdonar a los demás. Y cuando podemos perdonar, pues lo hacemos por amor, porque el amor de Dios todo lo puede. El amor del ser humano es muy limitado, pero el amor de Dios todo lo puede. Y podemos decirle, Señor, ayúdame a perdonar a tal persona, que ya no me duela cuando lo veo, que ya no me duela cuando pienso en él. Quiero perdonarlo. Mira lo que dice aquí Gálatas 5:14. Dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas, dice la Biblia, al reino de la luz. Y en el reino de la luz hay perdón, hay amor. Por eso en la iglesia como representante del cuerpo de Cristo en la tierra, porque la iglesia somos las personas, y las personas que formamos la iglesia seguimos adelante con la obra de Jesús en la tierra. Por eso la iglesia hace lo que hace: predica el evangelio, ayuda a la gente, comparte amor, y lo hace porque hemos conocido el amor de Dios. Como Zaqueo conoció a Dios y empezó a repartir todo lo que tenía. Amén. Fíjate lo que dice aquí, Juan 13:35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, y que si se aman los unos a los otros. Cuando hay amor entre unos y otros, la gente no tiene duda, dice, pues solamente Dios puede hacer que esa relación esté funcionando. Solamente Dios pudo haber arreglado ese problema. Claro que sí, porque esa fue la misión de Jesús aquí en la tierra. Y luego también aquí Mateo 18, 21, 22 dice así: Pedro se acercó a Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Todas las veces que sea necesario. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues apenas que conozcamos el amor de Dios. Porque el amor humano, el amor carnal es limitado. Si te ríes, me río. Y si me haces una mueca, te hago una mueca yo también. Pero el amor de Dios es diferente. Por eso cuando tenemos un encuentro con Dios, empezamos a actuar de una manera distinta. ¿A qué más vino Jesús aquí a la tierra? ¿Qué más hizo como parte de su misión? Aparte de enseñarnos a amar y a perdonar, pues nos enseñó a orar también, a orar. A eso vino Jesús a la tierra, a enseñarnos a orar, a enseñarnos de que podíamos tener comunicación directa con Él. Sí. Le decía a las 11 aquí en la reunión que yo crecí en una iglesia cristiana. Es más, nací y crecí en una iglesia cristiana. Y a la edad de 22, 23 años fui a hacer una escuela bíblica.
y fui a Denver, Colorado, a hacer esta escuela. Y resulta que allá era en inglés todo el asunto. Y luego llegué una semana tarde a clases como buen mexicano. Qué tarde. Sí. Ya habían dado información, ya habían dado la orientación, todo. Entonces yo llegué y andaba medio destanteado. Y al siguiente día que llego, tempranito nos despiertan a todos. Yo estaba en un dormitorio, éramos como 12 en el dormitorio. Y el que nos despertó, uno del staff, dijo: quiet time, quiet time, quiet time. Y yo, quiet time, o sea, hay que estar quieto, ¿no? Quieto. Y quiet time, quiet time. Yo decía, pero ¿para qué nos despiertan si quieren que estemos quietos? Si quieren que estemos quietos, déjenos dormidos. Y todos se despertaban, se arreglaban, agarraban su Biblia, se iban a algún rinconcito por aquí o por allá. Había un lago afuera del lugar donde era la escuela bíblica y unos iban a caminar a la orilla del lago. Los veía yo por un ventanal que había en el comedor. Y yo pues ahí andaba y me veía alguien del staff y me decía, quiet time. Y le decía yo, estoy callado. O sea, y ya pasaba esa hora porque era una hora. Y en la tarde, en la nochecita, otra vez, quiet time. Y todo el mundo otra vez se desparramaba. Y otra vez yo andaba ahí como que, pues, decía, estos gringos, ¿cómo agarran rollos raros? Por allá los días entendí que era un tiempo de oración. Cada quien era un tiempo para orar. Dije, pues me hubieran dicho, hombre. Bueno, entonces dije, mañana cuando digan quiet time, pues voy a orar. Pero era una hora en la mañana y una hora en la noche. Entonces ya dijeron quiet time y yo, Señor, gracias por este día. Bendice a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y esto y aquello. Y amén. Y habían pasado apenas 2 minutos. Caray, me faltan todavía 58 minutos. ¿Y qué hago? Los vecinos, Señor, bendice a los Guevara, bendice a los Benítez, bendice a la señora ya, la mamá de fulano, de Mangano, y así. Amén. 3 minutos más. Híjole. Y como crecí yo en panadería y le vendíamos pan a los abarrotes en Culiacán, pues doña Lupita, doña Benilde, la Chana, en el mercadito, por la Juárez, por el Ovalles. Amén. Otros 5 minutos. Dije, bueno, ¿qué tanto ora la gente aquí? Y luego otra hora en la noche todos los días. Bueno, Jesús vino a enseñarnos a orar. Amén. Orar es platicar con Dios. Si quieres tener un buen tiempo con Dios, un tiempo de calidad, es orando. Pero orar es platicar. Mi mejor tiempo con Dios todos los días es en la mañana, cuando a las 6 salgo en la bicicleta y hago un rondín de 1 hora, 15 minutos, 1 hora, 20 minutos. Y ahí voy oyendo alabanzas con mis audífonos y voy platicando con Dios. Señor, ahí te encargo este asunto. Padre, no sé cómo hacerle por acá. Señor, si quieres hacer un milagrito, pues aquí estamos para que te manifiestes y así que la gente sepa que tú existes. Señor, esto y aquello. Muy suave, muy suave. Mira lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 35. De la manera que Jesús oraba, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Amén. Los discípulos veían a Jesús a orar o cuando se les perdía a Jesús y de repente ya que lo encontraban se daban cuenta que él estaba orando y luego veían que sacaba que liberaba un endemoniado, que hacía un milagro. Entonces un día le dijeron, oye, pues enséñanos a orar. Y ahí en Lucas capítulo 11 versículo del 1 al 4, mira lo que dice. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan así, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. La mejor manera de comenzar el día es orando. ¿Qué es orar? Platicar con Dios. Podemos orar por agradecimiento. Señor, gracias por mi trabajo, gracias porque estoy sano, gracias porque estoy bien. Podemos orar por alguna petición. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esto se arregle, el estudio médico que me acaban de hacer, la situación con mi hijo. Podemos orar por otros. Señor, bendice a fulano, prospérale, ayúdale, háblale. Y hay diferentes maneras de orar, que de hecho en la escuela bíblica es un tema interesante a estudiar. Por eso hay que inscribirse en la escuela bíblica. Bueno, ¿qué más hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra a cumplir con esa misión que le digo yo que fue una misión cumplida? Bueno, pues también Él pues vino a darnos la seguridad de la vida después de la muerte. Sí, vino a darnos la seguridad de la vida después de la muerte. Fíjate que me ha tocado a mí en varias ocasiones hablar con personas que ya están en su último momento de vida, y algún familiar me pide que vaya a orar por la persona, o a veces a celebrar la Santa Cena ahí con la persona. Y siempre les pregunto yo, Dios es poderoso y Él lo puede sanar. ¿Usted está consciente de eso? Sí, claro. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere que Dios lo sane o se quiere ir ya para arriba? Y algunos me dicen, no, ya me quiero ir. Bueno, pues ahorita lo despedimos. ¿Sí? Y los que no tienen a Cristo en su corazón están con un temor y con una inseguridad de no saber lo que va a pasar. Una vez le pregunté a una persona, le dije, ¿cómo se siente? Como en las nubes, me dice. Uy, le dije, entonces vamos bien, porque ya va encaminado. Pero mira, Él vino, la misión de Jesús vino a darnos, a explicarnos que hay vida después de la muerte. La muerte no es el fin, como muchos piensan. Es el fin de nuestro tiempo aquí en la tierra, sí, pero hay vida eterna. Amén, hay vida eterna. Mira, déjame leerte aquí, o bueno, ahí en Juan capítulo 11, no lo voy a leer, bueno, sí lo voy a leer, versículo 21 y luego el 25. Hay una historia, porque te digo que las historias de la Biblia sirven para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Y esta historia tiene que ver con Lázaro. Lázaro, un amigo de Jesús, y tenía dos hermanas, Marta y María, y los tres eran muy amigos de Jesús. Y en una ocasión estaba muy enfermo Lázaro y mandan a buscar a Jesús, y resulta que Jesús, cuando llega con su amigo Lázaro, ya lo habían hasta enterrado, ya tenía 4 días de muerto. Entonces llega Jesús y fíjate lo que dice aquí en el versículo 21. Dice, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Ahora, querido hermano, Jesús vino a la tierra a decirnos que hay vida después de la muerte. Porque cuando nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva desde el huerto, el pecado tiene como destino la muerte, y ahí se acabó. Pero Cristo, el perdón de pecados, tiene como destino el plan de Dios para nuestras vidas, que es vida eterna juntamente con Él. Por eso cuando tú haces la oración de fe aquí en la iglesia, después de una prédica que siempre invitamos a que reciban a Jesús, los que no han hecho esa oración, y que lo vamos a hacer ahora también, como siempre. Cuando tú oras y recibes a Cristo en tu corazón y lo aceptas como el Salvador y entiendes que Él vino a cumplir una misión que completó y la hizo por ti,
Espiritualmente, cuando tú recibes esa verdad de Dios, cuando tú aceptas a Jesús, lo que sucede, bíblicamente hablando, es que mueres a una vida lejos de Dios y naces a una nueva vida juntamente con Dios. Y a esa vida a la que naciste tiene vida eterna. Nosotros somos hechos del polvo de la tierra, dice la Biblia, y en polvo nos convertiremos, sí. Pero también dice la Biblia y explica en Filipenses que cuando nosotros morimos, nuestro espíritu que tiene a Cristo con un cuerpo nuevo, dice, diseñado para vida eterna, vámonos por siempre y para siempre con Dios. Imagínate. Y ese cuerpo, dice, ni llanto, ni tristeza, ni dolor. O sea, no vas a ocupar andar photoshopeando nada. Cuando estés en el cielo, perfectos en todos los aspectos. Entonces, parte de la misión de Jesús cuando vino aquí a la tierra fue esa: explicarnos que hay vida eterna. Amén. Así es que no estamos aquí, dice la Biblia, que estamos en este mundo de pasadita nada más. Somos peregrinos, dice. Pero en Cristo tenemos vida eterna por siempre y para siempre. Y los que ya se fueron de aquí del mundo, porque ya se les terminó su tiempo en la tierra y murieron con la fe en Cristo, están con Dios y nosotros los vamos a encontrar allá. Imagínate el fiestón que vamos a tener allá en el cielo. Cuando lleguemos allá vamos a encontrar conocidos y desconocidos. De repente vamos a encontrar a Pablo, a Abraham, a tu tío, a tu abuelo, a algún familiar que ya se nos adelantó. Pero de seguro vamos a encontrar desconocidos que te van a decir: oye, Gerardo, qué suave verte. Y Gerardo va a decir: te conozco. Y va a decir el otro: a lo mejor no te acuerdas de mí, pero tú, dice, aquella vez que andabas con la gente de tu iglesia y andaban repartiendo Biblias o despensas, pues tú me invitaste a hacer la oración de fe y recibí a Jesús gracias a lo que me dijiste. Va a decir Gerardo: sí, ya me acuerdo de ti. Qué bueno que llegaste. Amén. O sea, va a ser un tiempo muy bonito, pero Jesús vino a eso. Parte de la misión de Jesús fue, pues, presentarnos una vida eterna. Y pudiéramos seguir número 8, número 9, número 10, pero se me acabó la hoja y voy a terminar en el número 8. Parte de la misión de Jesús cuando vino aquí a la tierra fue asegurarnos que tenemos un hogar en el cielo, tenemos una casa en el cielo, tenemos una morada en el cielo. Hay un lugar para nosotros preparado. Recuerdo en la iglesia donde nací, crecí y estuve ahí hasta los 16 años, aquí en el centro. Recuerdo que en los funerales siempre cantaban un canto que decía: aunque en este mundo, algo así, madre. Mira, mi mamá es de ese tiempo. A ver, ¿cómo va? No tengo triste. A ver, vamos todos juntos. Sí, a ver. Otra vez, mi mamá va a pilotear el asunto. A ver, ¿cómo va? Sé que allá en el cielo. Y luego me acuerdo que el pastor, porque el pastor ahí era como tenor y decía: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Le pusieron efecto que pasó. Pero mira, yo recuerdo que en ese tiempo, cuando había un funeral o cuando cantaban ese canto en la iglesia, la verdad, o sea, yo salía viendo para el sol y decía yo: ¿dónde vamos a vivir? O sea, ¿cómo? Allá nos vamos a quemar. O sea, bueno, no entendía, pero Jesús vino a explicar eso, porque fue parte de su misión. Y cuando leemos la Biblia lo entendemos porque se ven explicado. Aparte que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo de una mejor forma. La presencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, tutor, maestro privado, consolador, nos explica lo que leemos de la palabra o lo que escuchamos. Mira lo que dice Juan 14, del 1 al 6.
No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a preparar un lugar allí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Gloria a Dios. Querido hermano, la misión de Jesús que vino a hacer en la tierra está vigente para todos nosotros. El éxito de su misión fue de tal manera que 2000 años después sigue válida. Amén. Aquí en Mateo 24, 42, 44 dice: por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiere a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esto se refiere a la segunda venida visible, que la Biblia dice que Jesús va a venir otra vez. El rapto de la iglesia es otro tema. Pero lo mejor que podemos hacer es tener nuestro lugar celestial apartado. ¿Cuántos tienen un plan funeral pagado aquí? ¿Cuántos tienen su plan funeral? Mira, sí, porque este cuerpecito ocupa estar bien guardadito, ¿verdad? Al final, sí, pero qué mejor tener un lugar en el cielo por la eternidad ya listo. Y el de allá de arriba no cuesta nada. El de acá de abajo sí cuesta una feria. Y que si quieres caja de madera, y que si quieres café. Sí. Allá arriba es gratis, porque lo que Dios vino a hacer por medio de Jesús al mundo no se puede obtener de ninguna forma, ni lo podemos comprar, ni lo podemos ganar. Es solamente aceptarlo como un regalo, porque es un don de Dios. La salvación, don, regalo, es un regalo de Dios y se acepta por fe. Gloria a Dios, querido hermano. Cuando nosotros tenemos clara la misión de Jesús que vino a hacer aquí en la tierra, y la creemos y la aceptamos, vivimos en paz. Vivimos en paz, vivimos confiados. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: la paz les dejo, ahí en Juan 14, 27, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. El mundo nos da falsificaciones de paz. La paz verdadera te la da Jesús, y no hay comparación. Es más, cuando Jesús nació en Belén, acuérdate de los pastores que estaban cuidando ovejas, y un ángel del cielo les dijo a ellos: no teman, ha nacido el Belén, el Salvador del mundo. Ha nacido en Belén el que trajo la paz del cielo a la tierra, para que esté a disposición de ustedes si creen en Él y lo aceptan a Él. Y después de esa conversación del ángel con los pastores, dice la Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 14, que una multitud de ángeles cantaban en el cielo y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En la tierra paz. Llegó la paz al mundo. La paz se llama Jesús, y Jesús cumplió con una misión para que pudiéramos vivir en paz, vivir confiados, vivir tranquilos, vivir seguros de que no estamos solos, de que el Hijo de Dios está con nosotros. Amén. Cuando Jesús envía a sus discípulos, dice la Biblia, a predicar, a 72 de ellos los envía a predicar, ahí en Lucas 10, 5 al 6, no lo voy a leer. Les dice: cuando lleguen a una casa, ahora que van a predicar, lo primero que van a hacer es declarar paz.
Y luego ahí en el mismo Lucas capítulo 10 del 8 al 9 dice: y cuando entren a un pueblo, lo primero que van a decir es que el reino de Dios ya se acercó. Amén. Porque esa era la misión de Jesús: traer paz y acercarnos al reino de Dios. Y les decía, ya se acercó, porque no podían accesar las personas al reino de Dios hasta que Él muriera y resucitara. Y cuando Él dijo esto, pues andaba en eso del cumplimiento de su misión. Pero la misión ya la cumplió, y la misión ya quedó hecha. Y por eso hoy he titulado el mensaje Misión cumplida. Amén. Misión exitosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entregarle el control de nuestra vida y circunstancias a Dios. Señor, ahí te encargo. Eso no quiere decir me voy a acostar en una hamaca, no voy a hacer nada. No, eso quiere decir, Señor, todo lo que yo haga, lo hago confiando que tú eres mi ayudador y eres el que quiere que me vaya bien. Eres el que quiere que esté tranquilo. Eres el que quiere que prospere. Eres el que quiere que viva bendecido. Y yo confío que tú estás favoreciéndome en estos proyectos, en estas decisiones. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones a Dios y decirle: Señor, tú eres mejor para guiar que yo. Ahí te encargo que me guíes, que me ayudes, que me des palabras. Amén. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues declarar la paz de Dios en mi vida, en mi casa, en mi trabajo. Yo hasta cambié algunas palabras en mi manera de ser. Algunos me conocen que cuando los saludo les digo paz de Cristo, hermano. Lo hago intencionalmente. Paz de Cristo, la paz de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque la misión ya está cumplida. Cristo cumplió la misión. Y termino con estos textos. 2 Corintios 13:11 dice Pablo: vivan en paz. El Salmo 29:11 dice David: sé fortalecido con la paz. Mateo 5:9 dice: dichosos son los que trabajan por la paz. Y Números 6:24-26 dice: que el Señor te conceda su paz. Y termino con 2 Tesalonicenses 3:16, que dice: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Amén y amén. La misión cumplida de Jesús es, o se refleja en nosotros, estando en paz. Sí, tranquilo, todo va a estar bien. Ves el recibo de la luz y dices: Señor, ahí te encargo. Ahí te encargo, Señor. Y te llegan los cobros: Señor, tú eres mi proveedor, eres mi ayudador, mi pronto auxilio. En el nombre de Jesús, un milagrito de esos que tú haces. Amén. Alguna situación difícil con alguien, Padre, ayúdame a perdonar, ayúdame a verlo con unos ojos distintos, no los humanos, sino los ojos transformados que tú hiciste en mí por haber recibido a Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo el mes de marzo y abril vamos a hablar de temas relacionados con la pasión de Jesús. Así es que, querido hermano, si alguien aquí no recuerda haber invitado a Jesús, si no recuerda haber hecho una oración de fe, si alguien está conectado en Facebook y no recuerda haber hecho esa oración en donde recibes a Jesús como Salvador y en donde lo reconoces como el que cumplió la misión que necesitaba ser cumplida para poder estar en paz con Dios, en este momento te animo a que ores conmigo y repitas estas palabras en silencio, ahí en tu lugar. Y si tú ya hiciste esta oración, bueno, apóyame de todas maneras para que se animen los que la van a hacer por primera vez y que están por ahí alrededor tuyo. ¿Qué te parece si terminamos con esa oración? Así es que ahí en tu lugar, en silencio, tú y Dios, dile así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo tu paz. El día de hoy recibo tu perdón. El día de hoy, Señor, recibo tu reconciliación, la que Cristo vino a arreglar para mí.
El día de hoy, Señor, recibo el Espíritu Santo, recibo tu presencia en mi vida. El día de hoy, Señor, te doy gracias por haberme traído a esta reunión. Gracias por salvarme, gracias por amarme y gracias por recordarme esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén.